endotraqueal? ¿O para qué? ¿En qué casos se debe de insertar la cánula endotraqueal? Para tener la vía permeable. A ver, uno dice mantener vía permeable, ¿qué otro? ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea? ¿Para qué, en qué caso se debe de colocar una cánula o un tubo endotraqueal? ¿En qué casos? Cuando está en coma paciente. Puede ser en coma, puede ser. Muy bien. Ya lo dijo cuando hay. Si no dice que hay que mantener la vía permeable, significa que cuando no haya permeabilidad de la vía aérea, muy bien, por alguna obstrucción, ¿no? Por alguna inflamación, algún taponamiento, pero ¿a qué nivel? A nivel de vías respiratorias altas o bajas. No, bajas. No, porque vía respiratoria alta es esto, vía respiratoria baja es esto. Si acá hay obstrucción, podemos poner una cánula endotraqueal, pero si es vía respiratoria alta, no necesariamente tenemos que poner una cánula, o se puede poner ventilación mecánica no invasiva, o pueden introducir una traqueostomía. Bien, a ver, ¿en qué caso entonces voy a poder colocar una cánula endotraqueal? En caso específico, por ejemplo, dijo un coma. Muy bien, el coma. ¿Qué produce el coma o qué pudo producir un coma? Un paro cardiorrespiratorio. En caso de paro cardiorrespiratorio o posible caso que lleguemos a un paro cardiorrespiratorio, se le tiene que colocar una cánula endotraqueal. ¿Bien? ¿Cuáles son las partes de la cánula endotraqueal? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Para conectar con el ambú. Muy bien. ¿Y para qué sirve este globito? No, ¿para qué? Una palabra más técnica. Para fijar, ¿no? Para mantener la fijación de la cánula. Porque si esto está insuflado, al insuflarse podemos tener una presión aquí en la tráquea y evitar que se salga. De todas maneras tiene que fijarse, ¿verdad? De todas maneras tiene que fijarse, pero esto va a ayudar va a permitir de que la cánula se mantenga fija. Bien, ¿cuánto yo debo de insuflar? ¿Cuánto es la presión que debe tener esto? ¿Saben? O sea, puedo yo inclusive con una jeringa de 3 insuflar. Máximo debe ser entre 3 y 5. ¿Cuánto presión? ¿De qué? ¿De mercurio o de agua? De agua, ¿no? 5 milímetros de agua, de presión. Es la presión que yo voy a dar. Por ejemplo, mayormente, criollamente lo hacemos con una jeringa de 3 o de 5. Para que pueda introducirse por acá. ¿Hay que tener una jeringa por ahí? No. Una presión, eso se insufla y se queda fijo. Esto va por fuera, Cuando vamos a estudiar luego, vamos a estudiar más sobre la inserción de la cánula endotraqueal. Vamos a hacer solamente un ejemplo, vamos a basarnos en la reanimación y en el monitoreo y en la actuación de enfermería para poder insuflar y proporcionarle ventilación mecánica al paciente, pero de una manera no invasiva. El ambú, ¿no? El ambú o la bolsa autoinflable, se conoce como bolsa autoinflable, ambú es por la marca. ¿De qué marca es? Mayormente se compra o se adquiere bolsas autoinflables de la marca Ambú. Es por eso que se le conoce como Ambú. Entonces, pero todo el mundo lo conoce como Ambú, así que vamos a mantenernos con eso. Bien, ¿qué pasaría si el paciente no está intubado? ¿Con qué se utilizaría el Ambú? Con la mascarilla. ¿Cuál es la mascarilla? Es una mascarilla de adulto. La mascarilla tiene también medidas. Bien, vamos a estudiar luego, vamos a hacer algo como el método cangrejo, porque en realidad deberíamos estudiar primero las partes del ambú, cómo se va a insertar el ambú y eso. Bien, pero hoy solamente quiero explicarles cómo vamos a tratar al paciente con el manejo propio del ambú ya instalado, conectado o no conectado a oxígeno, por ejemplo, a un balón de oxígeno, porque esta cánula corrugada me va a permitir la presión positiva.
Pero, y esta cánula pequeña va a ir conectada al balón de oxígeno. ¿Bien? Muy bien, entonces, vamos a hacer alguien primero, por número de que es el primero de la lista. Alejandra. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a insertar, en caso de que, que el paciente no se le haya canalizado, proporcionado la vía endotraqueal, ¿no? La cánula endotraqueal, entonces se le tiene que manejar con mascarilla, ¿no? Con la mascarilla. Bien, ¿cómo es la forma de poner la mascarilla? ¿Alguien la sabe? ¿Le han enseñado ya en reanimación? ¿Cómo es la forma que debe estar el paciente? ¿Cómo es la forma que yo debo de valorar al paciente? ¿Les han enseñado? No. Sí les han enseñado, porque yo sé que sí han llevado a reanimación. ¿O no? ¿O no se acuerdan? Bien. Supongamos, caso clínico, el paciente iba por la calle junto conmigo en el metro y cayó desplomado. ¿Cómo le dije la vez pasada? ¿Qué es lo primero que ustedes deben de suponer que pasó? Lo primero... ¿Ah? No, aparte de caerse. Nada, de caerse no se va a caer siempre, es al contrario, sepa que siempre puede caerse siempre atrás, el desvanecimiento siempre está atrás. Bien, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que yo debo presumir que pudo haber sucedido en una paciente con edades, ¿no? Por ejemplo, si es adulto mayor y ella puedo saber algo, si es una mujer que se ha embarazado y también puedo suponer como una nicotina, por ejemplo, pero si es un joven, una persona como nosotros que va a caminar y se desmaya, hombre o mujer, ¿qué puedo presumir? O sea, antes de atenderlo, ¿qué es lo que primero debo hacer? ¿En qué puedo pensar en primera instancia, antes de valorarlo? Como le dije, paro cardiorrespiratorio. Si una persona se cae de la nada, porque personas que se puedan tropezar, se va a ir para adelante, pero una persona que se desmaya y que puede tener ojos abiertos o cerrados, yo puedo pensar en un paro cardiorrespiratorio. Si tiene ojos abiertos, puede ser o que se caiga por un modo convulsivo, ¿no? Una epilepsia, por ejemplo, o puede ser también que le haya dado un infarto. Cualquiera de esas dos. Mayormente personas infartadas siempre tienen el ojo o no todo cerrado o semiabierto. No es una generalización, pero podemos para poder diferenciarlo, ¿no? En un paro cardiorrespiratorio, supongamos que la persona se cayó. Muy bien, yo la vi que se cayó, justo estaba a mi lado o estaba al frente mío, y vi que se desmayó, se cayó, se quedó en el suelo. Paro cardiorrespiratorio, vamos a descartar. ¿Cómo descarto yo un paro cardiorrespiratorio? Antes de hacer una reanimación cardiopulmonar. ¿Qué hago? ¿Ah? Eso, circulación. Acuérdense, el método es CBA. ¿No? Ya antes, en el 2012, era ABC. O sea, primero ver vía aérea, después ver respiración y después ver circulación. Ahora ya no es así. La American Heart Association menciona de que ya no deben ustedes ver respiración, porque la persona puede ser que no respire, pero sí tiene pulso y su cerebro, por lo tanto, aún puede mantenerse vivo. Aún puedo yo ayudarlo dándole los masajes cardíacos y dándole proporcionar una respiración boca a boca. O sea, puedo suplir esa necesidad. Lo primero que tengo que ver es la circulación. ¿Dónde puedo palpar el pulso con mayor en la carótida? Muy bien, ¿por qué? Ahí llega lo de la arteria aorta, entonces se siente más. Muy bien, sí. Aparte porque la arteria es más grande, ¿no? Porque una arteria pequeña, si fuera un paciente gordito, con sus brazos gorditos, como yo, palparle se va a hacer más dificultoso, ¿no? ¿O no? O la puplita inclusive es más dificultosa, a pesar que también es una gruesa. Preferible mejor en la carótida. Bien. Si el paciente se desmayó, si se cayó boca abajo, si al caerse se rodó y se cayó boca abajo, yo debo de ponerlo en decúbito hacia arriba, decúbito supino, hacia arriba. ¿Cómo hacia abajo o boca abajo se le conoce como decúbito? ¿Quién contesta? Ay, por allá ve. Decúbito prono, decúbito supino. La persona debe de estar en posición anatómica en decúbito supino, es decir, boca arriba. ¿Por qué? Porque si lo pongo boca abajo o lateral, voy a evitar que la respiración tenga un flujo mejor, pero yo tengo que procurar que la respiración también tenga un flujo mejor, ¿o no? Muy bien.
Cuando yo voy a valorar la circulación, lo primero que debo de hacer es ver que el paciente esté en una forma recta y pueda meter mi mano por el cuello para que pueda extenderse o hiperextenderse la cabeza hacia atrás y por lo tanto el flujo respiratorio, si lo tuviera, sea mejor. Entonces yo palpo, ¿qué palpo? Muy bien, y empiezo a contar. ¿Cuál es lo normal? ¿Frecuencia cardíaca? ¿Cuánto? De 60 a 80, ¿qué? Latidos por minuto. Si en un paciente se desmayó, puedo yo encontrar posiblemente una bradicardia. ¿Bien? Entonces yo debo de hacer, yo no tengo un reloj, es un error grandísimo que un enfermero no tenga reloj, pero debemos tener un reloj a la mano, porque con el celular, si a menos que el celular tenga segundero, que muy pocos celulares lo tienen, a menos que se encuentren, que se carguen la aplicación de segundero, pero muy pocas personas tenemos un celular con segundero, ¿o no? Un reloj siempre es importantísimo, yo sé que yo voy a tener que comprar mi reloj. Bien, ¿quién tiene un reloj a la mano? Vamos acá, ahí está. A ver, pero con el brazo no, pues quiero... A ver. Muy bien, muy bien. Si yo tengo el reloj a la mano, voy a palpar el pulso, tengo que retirarme el reloj para poder hacer lo siguiente, poder palpar y poder ver cuánto de pulso tiene el paciente. ¿Puedo yo tardarme? No puedo tardarme más de un minuto, porque un minuto ya es mucho. Tengo 10 minutos si es que el paciente sufrió un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. Tengo solamente 10 minutos para reanimar al paciente y mandarlo a un centro hospitalario para que le puedan hacer la reanimación ya más el soporte vital avanzado. Yo voy a hacer un soporte vital básico, se le conoce a esto lo que voy a hacer, que ustedes deberían de conocer para poder salvar una vida en un instante. 10 minutos básicos de sobrevivencia de la persona. ¿Cuántos? 10 minutos. Tienen que sacar la cuenta. ¿A cuánto yo puedo resumir máximo un pulso para poder sacarlo rápido? ¿Cuánto lo resumen? 15 segundos, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy en el apuro, debo tener el control para que cuando yo ponga mi mano y ponga este video sobre la carótida, pueda contar 15 segundos y multiplicarlo por ¿cuánto? Por 4 para calcular, ¿cuánto dijiste? Para calcular la cantidad de pulsos. Dígame un pulso cualquiera. 70. Muy bien, calculo y la persona tiene 70 de pulso. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? ¿La? Reanimación. No, ya hice circulación. Ahora paso a la B. ¿Qué es la B? Respiración. Me fijo, tengo que tener mi mirada fija en la boca del paciente para ver si abre o no la boca, si ve si no respira, y a la vez en el tórax. Muy bien. Vamos a suponer que yo voy a descubrir a la persona, no te vayas a enojar. Vamos a descubrir a la persona. No, pues si es mujer, imagínate. No se imagina. ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Dónde yo veo que una persona está respirando? ¿En el tórax o en el abdomen? Adulto. Abdomen. Tórax. En el tórax, pues. ¿Quién respira por el abdomen o en el abdomen? Los bebés, pues chicos. No van a ver en el abdomen, a ver, respira. No respira. Ya se murió. No, pues no se pasen. Es en el tórax. Y ustedes pueden, una vez que ya calcularon la circulación, pueden ver el tórax en movimiento o pueden tocar la apéndice sifoides para ver si hay levantamiento o no del tórax. ¿Por qué? ¿Qué le dije? ¿El diafragma con qué limita? ¿O dónde se limita? En el apéndice sifoides. Y si yo toco el apéndice sifoides, voy a poder sentir el movimiento diafragmático en la respiración. Y eso me va a ayudar a saber si el paciente respira o no. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces en la regla de la AJA dicen no toquemos al paciente mejor y digámoslo así. Pero no va a servir. Porque a veces la respiración puede ser muy baja, muy bajita. Y puedo yo confundirme que el paciente no está respirando, ¿no? Eso es un error. Si el paciente respira, luego le voy a pasar un mejor material y luego vamos a hacer una segunda práctica de esto para que ustedes tengan ya un conocimiento y vengan ya con el conocimiento a confrontar lo que estoy diciéndoles. ¿Qué pasaría? Si el paciente respira, tengo que ver y adecuarme a la forma en cómo respira. Como yo puedo
manejar mi ventilación o mi respiración de manera voluntaria, a veces es una regla mnemotécnica poder respirar junto con el paciente para ver cuánto o en dónde yo voy a poder actuar e iniciar mi masaje cardíaco. Bien, el paciente tiene 70 y respira, entonces significa que solamente fue un desmayo. Si el paciente no tiene circulación o está sufriendo una bradicardia y no respira, yo procedo a realizar un masaje cardíaco. Vamos a proceder a un masaje cardíaco, ¿ya? Disculpe que me quite el saco, no me mire mucho que me ojeo. ¿Saben qué es ojear? No. ¿Mal del ojo que le dicen? ¿Dónde el ojo? ¿No me dije? Cuando venga un chico guapo, no Ay, se vayan por favor, a sorprender con mi simpatía y mi carisma. Bien, vamos a hacer una simulación de un masaje cardíaco. Supongamos el paciente bradicárdico o casi nulo en la circulación. Y tengo el paciente que tampoco está respirando. Empiezo a hacer yo, ya vi circulación, ya vi respiración. Ahora, ¿qué procedo antes de hacer un masaje cardíaco? Permeabilidad de vías aéreas. Esa es la A. Muy bien. C, circulación. B, Respiración. y A. permeabilidad de vías Muy bien. ¿Dónde veo la permeabilidad de vías aéreas? ¿En la nariz o en la boca? La boca. En la boca. Muy bien. Y para eso yo sí tengo que hacerla, ayudarle yo a hiperextender. ¿Puedo yo hacer esto? ¿Puedo yo hacer más? ¿O puede ayudarme una segunda persona a hiperextender el cuello y yo abrir la mandíbula para ver si es que no hay un pasaje respiratorio? Hay algunos casos en donde se recomendó de que para saber si hay permeabilidad, si el paciente no respira pero está permeable, yo puedo abrir, hiperflexionar y hacer un pequeño movimiento para saber si sale aire. Si sale aire significa que la vía respiratoria está permeable. Si en caso no sea, yo tengo que rápidamente referir. Además de hacer mi masaje cardíaco, porque el masaje cardíaco ayuda tanto al corazón para que pueda seguir bombeando, como también al movimiento torácico. Pero a veces el pulmón deja de tener aire, ¿no? Aunque siempre hay un espacio residual o un espacio muerto, como se le conoce. Pero nosotros debemos de tener en cuenta de que la persona debe por lo menos tener circulación antes de mandarlo por emergencia. ¿Bien? Sí. Supongamos, el paciente no tiene circulación. No le pegue. Ya. El paciente no tiene circulación, no respira, pero No sí lo tiene la vía permeable. Procedo a reanimar. Enséñame cuál es tu técnica para poder dar un masaje cardíaco. ¿Cómo harías? Vamos a pasar uno por uno y de ahí les explico cómo es. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo harías tú? Bueno, tiene que... Si es necesario, acércalo al maniquí hacia ti para que no, porque si tiene brazos cortos. Es de la cicatriz umbilical y bueno, termino externo. Ya lo rompiste. Ya. Sí, eso vamos a hacerlo así. Vamos a simular que estamos haciendo porque se hunde con todo, ¿ya? ¿Ya? Vamos a... Este no es un muñeco adecuado para esto, pero vamos a adaptarnos a lo que tenemos. Bien, a ver. Bueno, ahí en medio y ya... Ya, muy bien. Debo de tener las piernas a la altura de los hombros. ¿Ya? Tener fija la... Piernas a la altura de los hombros. Ajá. O sea, así. No, bueno, de aquí, aquí. Ya. Si supongamos que yo esté en el suelo, ¿ah? Porque podemos hacerlo en el suelo, no que vamos a ensuciar el maniquí. Pero yo estoy en una camilla, supongamos Esa que es estoy la en el suelo. camilla, güey. ¿Puedes subir de la cama? Sí. Ven de este lado y subir de la cama. Nos va a enseñar cómo va a ser su masaje cardíaco. A ver. Ya se subió a la cama. Aquí, así. Ya. Y yo voy a hacer... ¿Tus manos así? No, sería no. Ya. Siguiente. Siguiente de lista. Felice así, en orden se van analizando de una vez. No. Tenemos media hora, si ya se termina. Me avisa. A ver, chéquele. A ver. Y aquí lo voy a editar de todas maneras. Ay, toma foto. 9, tenemos 9 minutos más. Me avisas porque ahí te va a decir que acabó y se va esto. Me avisas para volver a poner grabar. Es que sí cansa. Siguiente. Pase por ese lado y el reloj. El reloj. Eso solamente, estamos haciendo todas las técnicas. Acuérdense cómo vamos manejando los tiempos. ¿Por qué? Porque de aquí, en la siguiente sesión me van a tener que enseñar qué pasaría si el padre se desmaya, desde que se desmaya, cómo van a evaluar, cómo van a hacer esto. Acá estamos dando los pasos solamente como un recordatorio.
Pero para la próxima sesión ya tenemos que estar más preparados. ¿Bien? Es un ejemplo. A ver, vamos a ver. Bueno, la unidad del lado izquierdo. ¿No se puede subir a cama? Si es que lo haría, si es que no así, porque no venga para ese lado para que le haga el masaje desde acá. Porque acá está más cerca. Se alcanza. Ay, me arrimo mejor. Venga para acá, para no mover el muñeco se vaya a molestar. Ay, qué risa. Ya, a ver qué hace, díganme usted, explícame. Sería bueno, del lado izquierdo lo haría, colocaría mis manos en mis papás y ya haría los que son los ¿sí? Bueno, no sé, Ya, siguiente. A ver, rápido. Muy bien. Ya, por eso, ustedes más o menos lo que crean y le vamos a enseñar nuevamente. No se preocupen, o sea, no se preocupen, chicos, no se preocupen. No nos voy a molestar. A ver. Silencio, por favor. Silencio. Dígame. Bueno, como decía la compañera, va a ser del lado izquierdo y aquí se encuentra del lado izquierdo. Mano derecha puede abajo arriba de la izquierda. Sí. Muy bien. ¿En qué parte del corazón lo harías? ¿En qué parte del tórax lo harías? Porque en el tórax lo hacer, ¿verdad? Vamos imaginando que las tetillas siempre están ¿En qué lugar están las tetillas, chicos? No me hagan bulla. ¿En qué lugar están las tetillas? ¿En qué espacio intercostal? Quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal están las tetillas. Bien, entonces ¿dónde voy a poner mi mano para hacer el masaje? Chicos, atención. El que no me quiero en la grabación. Atención acá, estamos hablando. ¿En qué espacio intercostal de las tetillas? Quinto espacio intercostal, ¿verdad? Muy bien. Quinto espacio intercostal. ¿Dónde voy a poner mis manos? En el quinto espacio intercostal. ¿Pero en qué parte? Siempre más al lado Izquierdo. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Ya les expliqué algo, ¿no? A ver, ¿qué más? Fíjense en las manos cómo están colocando sus compañeros. Fíjense sus manos cómo están colocando sus compañeros. ¿Ya? Vamos a quitar esto. Vamos a suponer que acá están los espacios intercostales. Mira, acá está el primero, segundo, tercero, cuarto. Para empezar quinto, acá está mucho. Este debe ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Bien. Muy bien. Manejen su posición. Manejen su posición. Vamos a manejar con los 5 primeros alumnos. ¿Quién es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? ¿Quién es? A ver. Vamos a manejar primero con los 5 primeros alumnos. Y a la próxima práctica, o sea, el día de mañana, tienen que saberlo todos ustedes. Bien. A ver. Voy a colocar mis manos, voy a hacer oprimir 3 veces y voy a estar checando que la vía permeable ahora es que esté disponible. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver. Vamos a, voy a colocar el muñeco para acá porque para que no puedan ver todo. Que no es el adecuado para la bien. Acuérdense que eso puede salvar una vida, así es que no se juega. Silencio, por favor. Bien, ya. Acuérdense, paciente, el decúbito Supino. muy bien. Dedo primero. Circulación. Dedo segundo. Respiración. Respiración. Dedo tercero. Permeabilidad de vías aéreas. Bien. Tiene todo alterado esta persona, muy piña, ¿no? Vamos a muy celada. Vamos a manejar entonces masaje cardíaco. Primero yo debo tener en cuenta mi posición respecto al paciente. No voy a colocarme acá para hacer masaje desde acá, ¿no? O desde la cabeza así. Tengo que colocarme siempre, ser medial, o estar en la región medial del tórax, es decir, que mi tórax siempre esté al nivel del tórax de la paciente o del paciente. Si es muy grande, entonces yo voy colocando cada vez más cercano, más llegando al límite de su cintura escapular, ¿no? No puedo yo pasar el límite, ¿por qué? Porque si yo me pongo medio, sería así y no voy a llegar. Estando en el límite de su cintura escapular y quizás su cadera, dependiendo también del tamaño de la persona, yo voy a hacer siempre preciso. Ya, muy bien. Segundo, esa es mi posición respecto al paciente, ¿no? Respecto al paciente. Aparte me va a permitir verlo
ver arriba, ver el tórax, ver arriba y ver el tórax, ¿no? Muy bien. Si tengo yo apoyo de mi saco y lo puedo envolver, puedo ayudarme con lo siguiente. ¿Para qué? Para mantener la vía. Muy bien, entonces, el paciente hace una ligera o preferible, mejor cada vez más, hiperextensión de su, ¿qué? De su laringe, porque necesita poder respirar, ¿no? No, necesita tragar, necesita respirar, muy bien. Tercero, la posición de mis manos. Antes de yo colocar mis manos aquí, debo de yo colocar mis manos siempre para yo poder hacer esto. Mi cadera no me va a ayudar a poder flexionar. Si yo estoy parado, no tengo que flexionar ni siquiera las piernas, inclusive poder extender un poco las piernas para poder estar lo más rígido posible. Mis caderas son como una palanca. Mis hombros no tienen por qué moverse, mis brazos tampoco. Mis brazos tienen que estar totalmente rígidos. Lo único que se mueve son mis hombros y mi cuerpo. Se recomendó al principio que sean los hombros que se movieran. Después se recomendó de que la cintura haga funcionar como una palanca. ¿Ve? Bien, las manos nunca van así, nunca van como han visto que hacen así. No, siempre las manos tienen que ir así. Y lo que va a ayudar no son los dedos, sino siempre son Las palmas. ¿Cuáles son los huesos que están acá? ¿Cómo se reconocen los huesos? Tarsos. Falanges. ¿Carpo o tarso? Carpo. Carpo. ¿Pero cuáles son? ¿Esos son los metacarpos? ¿O cuáles son los metacarpos? Los de abajo. Los carpos y los metacarpos uno de arriba, ¿eh? Lo que yo me voy a ayudar siempre son los huesos de la muñeca, los carpianos. Entonces yo voy a quedar con el carpiano. Bueno, si yo tengo fuerza en el brazo derecho, ¿no? Como que voy a manejar más, con más fuerza es. En este caso yo tengo fuerza en el brazo derecho, pero domino mucho el izquierdo. ¿Por qué? Porque el izquierdo me va a ayudar a dominar la fuerza. Aquí viene esto. En qué situaciones nosotros tenemos más dominio de la derecha, ¿verdad? Pero también tenemos mucho dominio con la izquierda y más fuerza con la izquierda. Si mi brazo izquierdo, en este caso, es el más débil, siempre lo debo tener abajo, porque el brazo derecho puede provocar que se haya una fractura de costillas si es que lo hago con mucha fuerza, y además va a regularme. El brazo izquierdo va a regularme la fuerza que yo voy a ejercer con el brazo derecho. Bien, entonces coloco mis manos siempre viendo en el quinto estado intercostal, es decir, entre las tetillas, si es hombre, en este caso es hombre, me mido, ya les enseñé cómo se mide el estado intercostal, ¿verdad? Lo más rápido, ¡pum! Miren cómo hice esto, yo desde la clavícula, quinto estado intercostal, y empiezo, siempre ligeramente del esternón, ligeramente, no es en el lado izquierdo, sino es ligeramente en el esternón. ¿Por qué? Porque si yo doy masaje en el lado izquierdo netamente, yo voy a provocar, en vez de ayudar a la circulación, puedo provocar un paro en la región apical, o puedo provocar lesiones miocárdicas. ¿Bien? Bien. Entonces nos basamos entonces en el lado, ligeramente al lado. ¿Es así o es así? No. Miren, es que lo que pasa es de que algunas personas hacen esto o hacen esto, y sus dedos son los que van a hacer la presión. Cuando haces mucho esto, tus dedos son los que hacen la presión y no debe ser así. Cuando yo hago esto mayormente, y como mi mano va a apalancar y va a levantarse, estos dedos no llegan al cuerpo, sino lo que llegan es el carpo. Muy bien, entonces empieza el masaje. Bien, ¿cuántos masajes debo de dar por minuto? 30. No. 30. ¿Cuánto? 30. No, masajes por minuto. 100 masajes por minuto. Entonces empiezo, acuérdense. ¿Quién escuchó esa canción? Esa canción. Es una canción en inglés. No, es que no me acuerdo el nombre en inglés, chicos. No me acuerdo el nombre. Qué vergüenza, qué vergüenza. Es una canción que se cantaba así. Es como, sí. ¿Ya se acuerdan? Ya, a ese ritmo. Debemos estar cantando. Hay que hacerle caer al paciente. Hagan esa práctica. Y llegan al ritmo de esa canción. Es una mnemotecnia, pues, pero parece chistosa, ¿verdad? Sí. Es chistosa, pero es una mnemotecnia buena porque ¿cuántos masajes vas a hacer? No vayas a agarrar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la vida. Y tampoco voy a estar
1, 2, 3. ¿Aló? Un ratito, estoy dando reanimación. Facebook. No creo, ¿no? Ay, no. Entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. 100 primeros masajes cardíacos. Cuando tú, antes era 30, por eso es muy bueno que hayan respondido, porque antes se decía 30 masajes cardíacos, ves, y das 2 respiraciones. Antes se decía así, pero ya no es así. Pero qué bien que lo hayan dicho. 100 masajes cardíacos, ves si hay respiración, ves si hay respiración. Si no hay respiración, das 1, 2 respiraciones. No vayan a cometer ese error que a una persona antes también se decía. No, es... ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí? Tienen que dar 1. Ustedes también respiran porque no le están dando CO2 a la persona. Porque si en realidad se le da CO2, ¿no? Y o sea, acuérdense, el CO2, ¿qué hace con el cerebro? ¿Qué hace con la circulación? ¿Acelera los pulsos o disminuye? Si le damos mucho CO2, antes se decía, démosle 30 masajes y 15 o 10, 20, también 30 respiraciones. Señor, lo están matando, porque está dando puro CO2, no está respirando aire. La ventilación, la ventilación asistida por respiración boca a boca es solamente para ayudar a que el pulmón haga expansión, que no colapsen los alveolos. Porque si nosotros le damos solamente respiración, con esa respiración el paciente está respirando solamente CO2. Muy bien, entonces empiezo, ¿no? Nuevamente, bien, me acuerdan mis caderas, vean cómo yo voy a dar el masaje cardíaco. No, mis hombros, mis brazos no se están moviendo y se mantienen rígidos. 1, 2, 3, 4, mi cadera funciona como palanca. Bien, si yo estoy encima de la persona, me va a ayudar muchísimo más, pero yo debo tener en cuenta la fuerza que yo ejerzo por el peso que tengo en mi cintura escapular. Bien, ¿qué es la cintura escapular? Esto de arriba. Como todo mi peso no va a estar encima del paciente, porque si yo hago eso voy a provocar una fractura. ¿Ven? Empiezo. Entonces, nuevamente estoy ahí, yo voy a controlar mi peso en este caso con el pecho de la persona. Y empiezo nuevamente a mi cadera. 1, 2, 3. No se le sacamos. Se me hace. 6, 7, 8, 10, 100. Una vez que llego al centésimo masaje cardíaco, tengo que volver a vigilar. Ahí que voy, vigilo. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Qué vigilo? Pulso, nuevamente empiezo con CBA. 100. Pulso, respiración, permeabilidad. Ya circula, pero no respira. Si no respira, Déjalo. muy bien. Nuevamente hago otro. Bien. Miren, dense cuenta. ¿Cuántos minutos puedo yo tardar en valorarlo? Así dígame. Después de que le damos el masaje, vemos entonces si hay pulso. Pulso, Y las permeabilidades. respiración y permeabilidad. Otra vez. La regla es valoración en CBA. Si procedo o no procedo a la reanimación, y nuevamente valoración por CBA, y otra vez reanimación. Porque tengo que en el primer masaje, o sea, en el primer minuto de masaje, yo debo tener un resultado. Bien, nuevamente calculemos. ¿Cuántos minutos me voy a tardar en ver al paciente mientras se desmaya? 10. ¿10 minutos? No. ¿Cuántos minutos me debo tardar? O sea, en total son 10 minutos que el paciente debe tener de vida. O sea, mejor dicho, 10 minutos de vida que tiene el paciente si sufriera un paro cardiorrespiratorio. 10 minutos que está en mi responsabilidad de salvar. Eso es. Pero vamos calculando el tiempo que ustedes el tiempo de reacción que ustedes deben de tener con la valoración y encima con el masaje. Máximo 5 minutos, no deben de pasar más de 5 minutos. Vamos viendo. Mientras yo veo que se cae el paciente y lo voy a pasar a revisar, quizás pasaron unos 30 o 40 segundos. No creo que más, ¿no? Porque no creo que me digan, se cayó. A ver. Si se mueve. ¿No? ¿Qué pasó? Porque no creo que alguien haga eso, ¿no? Ay. No creo que alguien haga eso, ¿no? Lo primero que tú ves a alguien caerse es te vas a acercar, es tu reacción, no por nosotros, ¿no? Porque no creo que tú salgas corriendo, ¿no? Si vas a tomar al paciente, entonces te acercas a él y ves si se cayó boca abajo, si se cayó en decúbito prono, lo que haces es preguntar, oiga, si no responde, empiezas a ver,
No responde y empiezas a ver pulso. Lo primero que haces, no tiene pulso. Respiración. Mayormente si no tiene pulso tampoco va a respirar, ¿no? Tampoco respira. Si está permeable, procedo a reanimación. Hasta ahí aproximadamente debe pasar 1 minuto. ¿Por qué? Ya, 40 segundos máximo mientras checas si está vivo. 5 segundos mientras lo volteas. Son 45 segundos. 15 segundos mientras ves el pulso. Son 1 minuto. ¿Cuánto ¿No? queda? ¿Ah? ¿Cuánto queda? Faltan 14 minutos todavía. Déjale. ¿Bien? Bien, acuérdense, ¿ya? Se cayó. 40 segundos y que tú te dices cuenta. Si solo lo vas a atender, está cerca, no va a decir que esté como 3 cuadras y viste que alguien se cayó, ¡ay! Puede hacer reanimación. No, pero no vas a correr 3 cuadras mientras llego y ya pasó como 5 minutos. ¿No? No creo que tengas esa visión de ahí tampoco. Si estás cerca, lo vas a atender, si no dejas que alguien mejor lo atienda, si no lo puedas tampoco. Mira, si estás cerca, lo vas a hacer. 40 segundos mientras ve que se cae. Mucho, estoy exagerando, porque hay otras personas que se caen y mientras ven se caen pasan 10 segundos y ya están atendiendo. Máximo 40 segundos, vamos a exagerar. 15 segundos mientras haces, mientras ves si puede contestarte, si da un quejido y ves si tiene Pulso. luego ves si tiene respiración, otros máximo 5 segundos si tiene respiración, ¿no? Si tiene respiración puedes ayudarte palpando al paciente y ves si tiene permeabilidad, otros 3-4 segundos más, 10 segundos máximo entre ver que tiene respiración y si tiene actividad permeable. Significa 1 minuto 10 segundos, total 70 segundos así, vitales para valorar. En caso que sea alterada la persona, lo que haces es reanimar. ¿Cuántos? ¿Cuántos masajes? 100 por minuto. ¿Cuántas respiraciones después del masaje? 2. 2. Si es que no respira, ojo, termina de dar el masaje, una vez que termina de dar el masaje nuevamente, C, D, A. Y si el paciente no respira, procedes a darle, muy bien, respiración, poca, ¿ya acabó su hora? Ya, muy bien. Ya, vamos, 1 minuto para terminar. Muy bien. Entonces, ya saben, vamos a estudiar para el día de mañana nuevamente esa práctica, se lo van a hacer todos, pero ya tienen que venir con algo más de conocimiento. Ahora, ¿cómo hacemos con el corazoncito? ¿Lo botamos? No, lo guardamos, pero Métalo al si lo guardan en la refri. refri va a venir muy duro, ¿no? No, pero se puede sacar unos minutos Una antes. media hora antes para que ¿Sí? sirva. ¿Pueden hacerlo? ¿Alguien lo puede tener en su refri y mañana lo traen nuevamente? En mi refri no. Yo soy de muy lejos, profesor, se lo lleve. Ya, alguien que sea de cerquita. Uy, no. Ya yo me lo llevo. Pero sí, pero ahora ojalá que no sea, porque siento que se me fijara mucho lo pongo abajo, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. ¿Pero no se lo olvida? Si estoy al lado. Si se lo quiere llevar, no me lo llevo yo. No sé, depende de ustedes. Yo vivo a unas cuadras. Mejor llévatelo tú. Bien. Entonces, acuérdense, CBA, masaje, si es que está alterado, mañana les voy a mandar un fluxograma para ver cuál es el fluxograma de actuación de la paciente con reanimación. Y mañana hacemos ustedes la demostración ya con más conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar. Bien, luego vamos a ver cómo se daría una ventilación asistida no invasiva o ventilación mecánica no invasiva. En el caso que yo esté trabajando, supongamos en la Cruz Roja. ¿Quién trabaja en la Cruz Roja? Alejandra. ¿Quién es Alejandra? ¿Tú trabajas en la Cruz Roja? Ya. Te va a tocar algún día, Dios quiera o no quiera, un caso para que tú... ¿No te has tocado una vez? Ya, te va a tocar. La forma en cómo se va a colocar la mascarilla, cómo vas a tener tú la mano sobre la mascarilla, cuántas ventilaciones va dando por minuto, cómo deben de vigilar la ventilación, todas esas cosas las vamos a ver, si no mañana, la próxima semana, ¿bien? Sí. ¿El AMUR lo tienes que regresar? No sé cuánto, pero mañana yo creo que te doy una. Además ella dijo que me lo prestaba una semana. Ya, en todo caso mejor hacemos la clase mañana, ¿te parece? Hacemos la clase de ustedes hacen la reanimación con el paciente, pero en este caso lo vamos a hacer ya no con él, sino con ustedes mismos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Escojan su pareja y Con el ancho. Aprovechan a su paciente en ese tipo de... Ya, muy bien que me habéis preguntado.
va a depender muchísimo de cuánto yo colocar, si yo conecto el oxígeno a un ciclo de oxígeno con un cilindro, yo posiblemente veo el regulador, porque acá hay un regulador, y puedo proporcionar hasta 40%. ¿Cuál es el FiO2 normal? ¿Cuánto yo respiro? ¿Cuál es la fracción de oxígeno que yo respiro? Lo saben, 21%. 21% de lo que yo respiro. 40% de lo que yo puedo proporcionar. Y lo que debo proporcionar, porque si yo exagero, si yo le doy mucho, al darle con ventilación positiva, totalmente positiva, porque acá no está nada negativo. ¿Se dan cuenta? Al colocar, yo solamente doy ventilación positiva, no negativa, es decir, no hay expiración. Si no hay expiración, significa que si yo lo doy con mucha fuerza, mucha presión, puedo fracturar o romperlos o provocar un traumatismo de alveolos, y es un colapso pulmonar, y el paciente puede morir por hemorragia pulmonar, puede morir por colapso alveolar o por una insuficiencia respiratoria terminal o fulminante. Y adiós paciente, y adiós ustedes porque van a tener más presos. Bien chicos, entonces mañana hacemos esta clase. Hoy les mando un fluxograma de reanimación, algo más sobre reanimación, espero que vean un poquito. Vean videos, les mandaré unos videos de reanimación, aunque yo esté colgado en Facebook les he colgado. De la reanimación, ¿se lo han visto? Ya vean esos, y mañana estamos hablando sobre el AMU, ¿ya? No quiero. Muy bien chicos, muchísimas gracias, un aplauso para todos.